Qué lindo no tener el corazón de Judas, pero podemos llegar a tenerlo si descuidamos nuestro corazón. Como Judas era falso en sus amistades, sus vínculos, en sus relaciones. 3 años pasó con el Señor, pasó con los discípulos, sin embargo fue falso con ellos. No se mostró tal como era, no abrió su corazón, escondió, guardó ahí todo lo que era lo psicópata, la perversión que tenía en su corazón. ¿Hay personas así? Claro que hay personas así. Pero yo no tengo que mirar quién está así. Tengo que cuidar mi corazón para que yo no esté así. Porque es muy fácil decir, este mensaje es para otro. Pero Dios me quiere hablar a mí, Yo te estoy hablando a vos, pero a su vez la palabra me traspasa a mí. Falso en su administración, en sus amistades, en su administración. Dios le había encomendado una responsabilidad y él no la cumplió con integridad. Robaba, mentía, escondía. Qué triste cuando nuestro ministerio no entendemos lo que Dios nos ha encomendado, que es una responsabilidad muy grande. Todos queremos tener ministerios, pero no todos quieren vivir en santidad. Y ahí está el problema. Porque hay que pagar un precio. Porque dice que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Hay un precio que pagar cuando uno quiere ser piadoso. No es fácil, no es gratis. Todos queremos la gloria, pero no queremos la cruz. Pero para tener gloria, primero hay que tener cruz. Y cuando hablo de gloria, no hablo de aplauso de hombres, sino la gloria que nos espera y la recompensa eterna. Y por último hablamos de falso en su amor. Un amor falso. Amaba de palabras. Porque decía, este perfume se lo hubiese dado a los pobres. Pero él no pensaba en los pobres. Él no quería a los pobres, él quería lo que los pobres tenían para darle a él. Un corazón totalmente pervertido, una fe falsa, una fe no genuina, una fe fingida. ¿Puede pasarnos? Claro que sí. ¿Cuántas veces? ¿Cómo estás? Re bien. Y voy y saludo a mi hermano, que tengo amargura contra él, con un beso, como hizo Judas con el Señor, en vez de arreglar la situación y poner un fin a la amargura y al odio. Te dije antes, yo puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, pero de ahí al odio ya es otro problema. De ahí a la amargura ya pasa a otro problema. Ayer hablamos de las conductas, cuidado con lo que jugamos. Uno elige decisiones, no consecuencias. Y ayer hablamos de esa fe, una fe que está basada, una fe firme, que lo único que nos puede sostener a esa fe es la palabra de Dios. La importancia de la Biblia en mi vida, el valor que tiene que tener, amarla, como se acuerdan el video de los chinos que recibían la Biblia, la besaban. No sé lo que decían, pero me imagino que decían gracias Señor por darnos la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios y no le damos la importancia que ella merece para nuestra vida. Alguien dijo así, no digas que Dios está en silencio si tu Biblia está cerrada. Claro que va a estar en silencio. Claro que va a estar en silencio. Por eso tenemos que abrir la Biblia. Y hoy vamos a mirar de una fe que llega al final. Y quiero decirte algo. Todos empiezan muy bien. Yo veo personas que cuando empiezan en el ministerio empiezan con todo el ánimo, animados, contentos, y van para adelante, y qué lindo esto, y de repente, a medida que pasa el tiempo, ya el cansancio del trabajo, ya los problemas de la familia van haciendo que vayamos frenando, que pongamos punto muerto y ya no avanzamos en nuestra fe, nos quedamos, nos retrasamos, porque no entendemos que la mirada tiene que estar puesta en Cristo y la meta y tu meta y mi propósito en la vida es poder llegar al final, es poder llegar bien al final. Alguien dijo esto, ¿cómo querés que te recuerden? ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Cómo va a ser tu lápida ahí cuando pasemos por la tumba donde estés ahí puesto el cuerpo, porque ya no vas a estar ahí, pero va a estar puesto ahí el cajón
y esté tu tumba ahí, tu lápida, y que diga Fernando Soriano, un religioso perfecto. O que diga tal persona, un hombre que se congregó siempre. Tal persona, un hombre bueno. ¿Cómo que te recuerdan? O que digan, tal persona, un hombre de Dios. Un hombre que guardó la fe. Un hombre que entendió los propósitos de Dios para su vida y vivió hasta el último día en los propósitos de Dios. Escucha bien. Si vos lo ves a Judas, al parecer parecía que estaba todo bien, pero su final fue terrible. Su final fue terrible. Por eso lo más importante no es cómo estás caminando, aunque es importante cómo estás caminando hoy, o cómo caminaste en el pasado, pero lo más importante es cómo vas a llegar al final. Vamos a leer ahí 2 Timoteo, un versículo muy conocido de la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 6 dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora, déjame decirte algo con respecto a esto. ¿Por qué el apóstol Pablo sabía que su muerte estaba pronta a suceder? Porque él sabía que iba a morir sacrificado. Bueno, en ese lugar, en esa cárcel donde Pablo estaba detenido para ser muerto, dice sacrificado porque iba a ser decapitado. Los romanos mataban a las personas en esa época con un hacha y le cortaban la cabeza, y así murió el apóstol Pablo. Le ponían su cabeza en un mármol, que hoy si vas a ese lugar está el mármol, y algo te va a llamar la atención. El mármol era cuadrado, pero ¿sabes cómo están los que quedan hoy en la de ese tiempo? Están ovalados, claro, de tantas cabezas que cortaron los romanos. Está todo el mármol ese marcado por el hacha de que cortó la cabeza del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué sabía Pablo de que él iba a ser sacrificado? Porque, claro, esta cárcel estaba en las afueras de la Roma ostentosa, de aquel lugar donde hoy, si vas, están ¿cómo se dice? El museo, el grande, el Coliseo Romano, está el Arco de Tito, y están todo lo de tiempos antiguos. Por eso era la Roma ostentosa, ahí estaban los principales. Pero en el interior, a 15 kilómetros aproximadamente, estaba este lugar. Que ya los presos que iban ahí ya sabían que iban a ser muertos. Ya sabían que iban a ser muertos. Entonces el apóstol Pablo, estando en ese lugar pequeño, una cárcel, una prisión de 1,20 m por 1,20 m, donde el piso era de tierra, donde las paredes eran ladrillos a la vista, y donde, escucha bien, el frío de Europa traspasaba. Así te digo, era un frío insoportable. Por eso Pablo le pide a Timoteo, tráeme, y una de las cosas que le pide, aparte de la vida, trae abrigo, porque la estoy pasando mal acá. Sin embargo, aún en momentos de tanta dificultad, el apóstol Pablo, ya en sus últimos días, dice, he peleado. Ya estoy para ser muerto, pero estoy preparado para morir. Estoy preparado para morir. El apóstol Pablo vivió su vida preparado para morir. Por eso dice constantemente, dice, morir es ganancia, partir con Cristo es muchísimo mejor, pero tengo un objetivo, hacer la obra que Dios me encomendó aquí en la tierra. Pero Pablo estaba enfocado, estaba bien, mirando hacia dónde quería ir su vida. Muchas veces nosotros estamos distraídos en la vida. Estamos con nuestra mente pensando en cosas que van quitándonos de la voluntad de Dios. Por eso es importante que pensemos en esta mañana, ¿cómo querés que te recuerden? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El versículo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pablo fue obediente, no solamente obediente porque obedeció lo que Dios tenía para él en cuanto a cambios, en cuanto a quitar cosas que le impedían avanzar en su vida cristiana, sino que fue obediente, ¿sabes en qué? En pasarle la antorcha a otros. Y ese es el objetivo de Dios. A veces pensás que vos, bueno, solamente yo necesito recibir. Está bien. ¿Sabés qué se caracteriza? ¿Sabés por qué el mar muerto le llaman mar muerto? Porque solo recibe y no da. Solo recibe y no da. Vos tirás un cuerpo en el mar muerto, ¿sabés cómo queda? A flote. No puede hundirse. No tiene salida el mar muerto. Por eso muchas veces somos como el mar muerto nosotros. Solo recibimos y no damos el propósito de Dios. Pablo recibió, obediente a lo que recibió de parte del Señor, lo que Dios tenía para él, pero después se dio a otros. En eso dice guardando la fe. Él pasó todo su conocimiento, todo lo que Dios le había enseñado a él, a aquellos que venían detrás. Y en este caso le pasó a Timoteo. Ahora, cuando uno piensa en esta verdad de la palabra de Dios, de que Pablo pudo llegar al final. Ahora, ¿por qué Pablo pudo llegar al final? Yo quiero mostrarte 3 verdades que están en el libro de Filipenses, que quizás un poco antes de que Pablo termine su vida, va a decirnos esto para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Filipenses capítulo 3. Fíjate ahí la palabra de Dios. Hablando de la carrera, Pablo siempre tenía la carrera de la fe en su mente. En los Juegos Olímpicos en Grecia, Pablo vivió en Grecia mucho tiempo. Pablo fue alguien que a donde ministró, fue en Grecia, Tesalónica, Filipo, que aunque dicen que Turquía está muy cerca de Grecia, Atenas, todos esos lugares donde Pablo ministró. Y ahí comenzaron los Juegos Olímpicos, por eso Pablo tenía la carrera en la mente. Y la carrera siempre la comparaba con la carrera de fe, hacia dónde tenía que ir y cómo tenía que llegar. Dice ahí el versículo, capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos maduros, perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y me encanta esto, hermanos. Sé imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Increíble, ¿no? Porque no todos podemos decir, imítenme a mí. Pero Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. No todos pueden decir, imítenme a mí porque quizás hay cosas en la vida que si yo te imito voy por otro lado, no para la voluntad de Dios, o no para la meta, no voy a llegar a la meta. Sin embargo, Pablo va a exhortar y animar a estos creyentes, mírenme a mí porque yo me conduzco en la vida como el Señor quiere. Ahora, yo rápidamente quiero mostrarte 3 verdades que están aquí de una persona que puede llegar bien al final. Yo te dije antes, conozco personas que tienen una historia tremenda en la obra de
están terminando bien. Orgullo, vanagloria, se creen los dueños de la obra, se creen que tienen el monopolio del Evangelio, como los discípulos. ¿Te acordás los discípulos? Señor, ¿querés que mandemos fuego del cielo? Están hablando allá en tu nombre, Y el Señor le dice, cállense, como diciendo, no son los únicos. Me imagino que esos discípulos también tenían esa lucha de creerse que tenían el monopolio del Evangelio y creerse los mejores. Querido, escucha lo que te voy a decir. Dios es mucho más grande de lo que vos pensás y de lo que yo pienso. Es mucho más grande. Y la obra de Dios es mucho más grande de lo que vos pensás y hacés, o de lo que yo pienso y hago. La primera verdad. Lo primero que puedo ver es, Pablo tiene un reconocimiento de quién era él. De quién era él. ¿Y esto sabes de qué me habla? Me habla de humildad. Ahora, quiero serte muy sincero. A veces pensamos que humildad es andar cabizbajo en la vida, y bueno, es humilde, mirá que va cabizbajo, no habla. No, eso no significa humildad. Otros piensan, mirá qué humilde que es, no tiene un peso, viene en colectivo. No, eso no es humildad, eso es pobreza económica. Que no tiene nada que ver con la humildad. Yo conozco, escucha bien, ricos humildes y pobres soberbios. Conozco ricos humildes y pobres soberbios. Y conozco al revés, pobres humildes también y ricos soberbios. Porque no tiene nada que ver con posesiones. Tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Y por qué digo reconocimiento? Para poder llegar bien al final. ¿Sabes por qué? Porque lo dice ahí. 2 veces aparece la palabra, fíjate, versículo 12, no que lo haya ya alcanzado. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Escucha bien lo que te voy a decir. Si el apóstol Pablo, que era uno de los misioneros más importantes de la época, alguien que se paró de frente a Pedro, que era una de las columnas de la iglesia, y confrontó con él mismo, que había fundado iglesias en distintos lugares de Grecia, que había impactado a un montón de personas y había influenciado a otros para que la obra de Dios avance y continúe. Él dice, yo no lo alcancé todavía. ¿Quién sos vos y quién soy yo para decir, soy el mejor? No somos nada. Aun cuando prediques el Evangelio y ganes almas, no sos nada. ¿Sabes qué dijo alguien de un predicador del Evangelio? Dijo esto. ¿Qué es un evangelista? ¿Quién es alguien que gana almas? Es un mendigo que encontró pan, que le está diciendo a otro mendigo dónde está el pan. No somos nada. Porque cuando vos te crees que sos, ya Dios te abandonó, ya Dios te corrió un costado. Porque dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo reconoce acá, reconoce que todavía no lo alcanzó, que había cosas que tenía que cambiar. Pablo todavía no había llegado a la meta. Él sentía que había cosas que no estaban bien en su vida y luchaba para que eso pueda arreglarse en él. Pablo deseaba alcanzar aquello para lo cual Cristo lo había alcanzado a él. Escucha bien, cuando Cristo nos alcanza y nos salva, su propósito es que alcancemos cosas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo dice Efesios capítulo 2. No nos salvó para dejarnos así. No nos salvó para dejarnos así. Y humildad es reconocer que hay cosas que tengo que cambiar. Quizás tenés que cambiar el orgullo. O quizás tenés que cambiar el carácter en tu familia. O quizás tenés que cambiar la forma de pensar porque hay pensamientos que vos sabés que no van acorde con el Señor. O actitudes que tenés, aunque nadie se entere y nadie lo vea. A Pablo nadie lo veía. Sin embargo, él escribe ahí y abre su corazón con aquellos creyentes.
¿Y por qué digo que Pablo es humilde? ¿De dónde saco que Pablo es humilde? De esta frase nada más, no de todo el contexto. Porque si lees todo el contexto, Pablo va a empezar a hablar de aquellos religiosos. ¿Y qué dicen los versículos anteriores? Dice, ustedes se glorían porque son de la circuncisión. Yo tengo para qué gloriarme. Yo soy de la tribu de Benjamín, soy esto, circuncidado el 8º día, y empieza a mostrar todas sus credenciales. Y termina diciendo esto: todo eso es una basura, porque mi identidad está en Cristo, y mi deseo es mostrar a Cristo en mi vida, y por eso peleo y lucho para alcanzar aquello que Cristo, por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Me encantó, el otro día vino alguien a la iglesia y dijo, mi mejor versión es Cristo. Es parecernos a Jesús. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Y una de las cualidades que tenemos que tener, si queremos parecernos a Cristo y poder llegar bien al final, es la humildad. Cristo fue humilde. Dice que se hizo pobre siendo rico. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Yo no respondo cuando me maldicen con bendición, me cuesta. Pero sé que Dios me llama a eso. Que cuando me dicen algo no me callo porque expongo mi queja. Que cuando me humillan, en vez de humillarme bajo la poderosa mano de Dios, me exalto y quiero hacer justicia por mano propia y no dejo lugar a que Dios obre. Ahora, si Dios te salvó, no es para dejarte como estás. No es para dejarte como estás. Él quiere producir cambios en tu vida. No nos salvó para dejarnos así, sino para hacernos mejores, más parecidos a Cristo. Santiago dice que para eso tenemos que mirar en la perfecta ley. La humildad es no sentirnos mejor que nadie. No solamente no sentirnos mejor que nadie, reconocer que hay cosas que no están bien para lograr hacer para lo que Cristo me tomó. Y ¿sabes qué me encanta? Porque cuando la palabra de Dios habla del cuerpo de Cristo, ahí en Corinto, hay un versículo que resalta sobre todos, que dice que los miembros de la iglesia que no parecen tan importantes son los más necesarios. A veces yo pienso, si yo no estoy, Dios tiene a otro mejor que vos y mejor que yo. No es poner que está. Vos tenés que asegurar que siempre esté el Señor. Siempre esté el Señor. Porque la obra es de Él, no es mía. Y yo, ¿sabes que me doy cuenta en el ministerio que Dios me colocó? Que los que están al lado mío son mejores que yo. Y yo le pido a Dios tener un corazón de darme cuenta de cuáles son mejores para que en el lugar que Dios me colocó a mí, poder hacer mi responsabilidad. Pero no pisar al que está al lado, porque ese puede ser alguien que Dios puede usar de una manera que no me va a usar a mí. ¿Verdad por qué? Porque Dios tiene algo para vos distinto que lo que tiene para mí. Distinto que lo que tiene para mí. Pablo dice, reconozco que no lo logré todavía. Reconozco que hay cosas que no están bien en mi vida. Ahora, te hago una pregunta. Cuando la palabra de Dios te traspasa y te confronta y te muestra la realidad de que en tu corazón hay cosas que no están bien y que para poder llegar a la meta hay cosas que hay que solucionar, ¿te quedás igual? ¿O tenés la humildad de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cosas querés que quite de mi vida? Mirá, reconocimiento, reconocer, no soy mejor que nadie. Reconocer que hay cosas que no están bien, que tengo que cambiarlas. Reconocer que para poder avanzar en la vida tengo que darle el espacio y el lugar a Dios. Reconocer que mi enfoque tiene que estar en el lugar correcto si quiero llegar a la meta y al final. Reconocimiento. Pero mira lo que dice el versículo. Dice, versículo 13, hermanos, yo mismo no haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Escucha lo que hace Pablo. Pablo se da cuenta de su condición, dice, no lo logré todavía, pero se queda sentado. No dice, bueno, no lo logré, no puedo cambiar esto, me quedo como estoy, no me importa nada. No, ¿sabes qué dice? Dice, no lo logré todavía, pero una cosa hago. Pablo reacciona, él reconoce su condición, pero también reacciona ante la demanda de Dios para su vida. Y me encanta porque dice una palabra, dice, olvidando lo que queda atrás. Y yo quiero serte muy franco. Es imposible avanzar hacia la meta si miro para atrás. Porque si miro, ¿cuándo viste un atleta correr mirando para atrás? Es imposible poder correr mirando para atrás. Ahora quiero decirte algo. La carrera que vos corres es distinta a la de los demás. Y la carrera no es para el más rápido. Aunque los demás pasen por al lado tuyo, vos seguís corriendo. Corre tu carrera. Mi carrera no es tu carrera. Tenemos carreras distintas. Ahora, ¿cómo voy a correr correctamente la carrera? Bueno, la primera verdad dice, olvidando lo que queda atrás. Ahora, ¿qué cosas olvidaba Pablo? Quiero que sepas que Pablo no era impecable, ¿eh? Era como vos y como yo. Quien te está hablando tiene pecados como lo tenés vos también. A veces yo veía personas y decía, wow, qué hombre este, papá. Y después se tapaba la olla, papito. Tenía más pecado que Hitler. Porque la realidad es que somos débiles. Y cuando vos te reconoces débil, ¿sabes qué hace? Ahí puede actuar Dios. ¿Sí o no? Claro, yo veía hombres, wow, que se iban mundo por delante, y de repente lo veía, claro, veo su final y hay cosas que no cierran. Pablo dice, me olvido lo que está atrás. ¿Qué se olvidaba Pablo? Mira, en primer lugar, Pablo olvidaba el pasado. Y no podés correr con la mochila del pasado atrás tuyo. Ahora, mira, yo quiero hablar del pasado un poquito. Porque el pasado, mira, justamente el taller que viene, que vamos a tener el 21, el tema es cuando el pasado pesa. Cuando el pasado pesa. Y yo no conozco tu vida, pero quizás el pasado te pasó, va la redundancia, una mala pasada. Todo con P. Quizás el pasado te pasó una mala pasada. Y quizás, claro, sufriste cosas que no elegiste sufrir. Quizás fuiste abusado. Quizás sufriste injusticias por parte de otra persona. Quizás fuiste estafado o estafada. Quizás fuiste maltratada, quizás fuiste abandonada, quizás fuiste humillado, no lo sé. Quizás te dijeron, sos una inútil, y vos te quedaste con eso del pasado y vos creés que sos una inútil. Déjame hacer un paréntesis en esto. ¿Por qué te digo que te quedaste con eso del pasado y no avanzás? Quizás te dijeron inútil y vos te creíste eso. Bueno, a mí me lo dijeron. ¿Y sabés quién me lo dijo? Me lo dijo la sociedad. ¿Y sabés qué quiso la sociedad? Que yo no me olvide eso, que era un inútil. ¿Sabés por qué te digo que quiso la sociedad que no me olvide que era un inútil? Porque me lo puso en mi DNI cuando fui a hacer el servicio militar a los 18 años. Yo salí del servicio militar porque cuando me están por llevar me ponen ITS, inútil para todo servicio, en mi DNI, diciéndome, no puedes hacer el servicio militar. Estás incapacitado para hacerlo. Y yo me fui de ese lugar con mi DNI diciendo, soy un inútil para todo servicio. Ahora, yo tenía dos opciones. O creerme eso que me había dicho la sociedad, que era un inútil para todo servicio, o creerle a Dios. Elegí creerle a Dios. Elegí creerle a Dios. Pero quizás hay otras cosas que son más dolorosas. Quizás como un abuso, o un maltrato, o un abandono. Mirá,
Pablo dice, me olvido lo que queda atrás. Yo creo que Pablo también se olvidaba de aquellas cosas, de aquellas personas que le habían hecho mal. Si vos mirás la historia de Pablo en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que no la pasó muy bien en su ministerio, ¿eh? Su ministerio fue todo el tiempo de oposición. En un momento dice ultrajados. Algunos dicen que esa palabra ultrajado es muy violenta. Cuando termina su carta, cuando dice he guardado la fe, dice que todos lo habían desamparado. Quizás Pablo no se aferró a eso, porque si se aferraba a ese pasado, no podía llegar a la meta. Por eso dice, todos me desampararon, pero no importa, el Señor me dio fuerzas. Él no se enfocó en el pasado, Él se enfocó en el Señor. Ahora, yo quiero ayudarte en esta mañana a que puedas resolver cosas del pasado. Resolver cosas del pasado. Porque si estás aferrado a eso que viviste del pasado, estás atado a eso, no puedes avanzar. Mira, déjame decirte algo en cuanto al pasado. ¿Cómo puedo solucionar esas heridas del pasado? Abusos físicos, emocionales, sexuales, a veces de la sociedad, de la misma familia. No lo sé. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si yo no puedo correr la carrera con un agujero, una operación abierta? Me tengo que curar para correr la carrera. Y a veces hay heridas que traemos del pasado por cosas que sufrimos y son heridas que no me dejan avanzar en la vida. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuando una herida fue sanada? ¿Cómo te das cuenta? ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando ya no duele. Claro que la vas a recordar, porque son cosas que te marcaron y tenés que tratar de que, creo que acá Pablo más que olvidar de ciertas cosas, está hablando de que él sanó, de que él sanó, porque hay cosas que yo no me olvido cuando la policía entró a mi casa y se llevó a mi vieja. No me olvido, sí, pero vivo la vida sin aferrarme a eso, esa es la idea. Pero lo primero que tenés que entender es que la herida, cuando la herida sana, es porque ya no duele. La herida no duele. Ahora, mira, anoté algunas cosas. Porque cuando recuerdo lo que me pasó, no molesta, no causa dolor. Entonces, porque la herida fue sanada. No molesta porque puedo usar mi pasado y empiezo a disfrutar que Dios, a ver que detrás de ese pasado que he vivido, Dios lo está usando para bendecir a otros. Por eso cuando habla en Corinto, el apóstol Pablo habla de cosas que habían sufrido, dice, así como nosotros fuimos consolados por Dios, fuimos consolados ¿para qué? Para hacer de bendición a otros, para consolar a otros. Y yo quiero decirte algo, mi pasado me fue útil, me fue útil. Y yo hablaba con alguien, yo tenía dos opciones en la vida. Encerrarme en una pieza y llorar por lo que viví en el pasado, o decir, Señor, quiero llegar a la meta y usar mi pasado para bendecir a otros. Siempre digo, mi pasado, gracias a Dios, porque Dios lo sanó, me lleva por el mundo. Mi pasado me hizo escribir un libro que yo no podía escribir ni el arroz con leche. No puedo escribir. ¿Sabes lo que costó para que me siente y escriba? Dale, sentate, escribí, dale, sentate, imposible. ¿Y sabes lo que escribí? Yo te muestro mis apuntes, ahí tal, recién veía, le dije a Gaby que me ayude a ponerla en los cuadernos, porque no sé qué mensaje va a hablar. Pero así vivo en cuanto a cuando predico, pero porque no puedo escribir ordenado. Pero Dios puede usar tu pasado para ser útil a otros. Pero eso no tiene que doler. Si la herida duele es porque todavía no fue sido sanada. Ahora, ¿cómo puedo sanar mi herida? Mirá, algunas cosas que te pueden ayudar para sanar tu herida del pasado. Lo primero es revelando el dolor. Revelando el dolor. Alguien dijo, guardar un dolor en el corazón es como tener un carbón encendido todo el tiempo. Revelando el dolor.
Tengo que contar, no contarlo a los cuatro vientos, pero sí buscar personas que me escuchen y contarle lo que viví en mi niñez, viví en mi adolescencia, viví en mi pasado, para que me ayuden. Revelar el dolor. ¿De dónde sale esto? Fíjate lo que le pasó a David. ¿Qué dijo David en el Salmo? Dice, cuando callé, envejecieron mis huesos. Claro, cuando vos vivís un calvario dentro tuyo, un dolor que no lo podés sacar, una herida profunda, y la guardás, y no lo compartís con alguien para que te ayude a llevar la carga, se hace imposible. Se hace imposible. Por eso es importante que encuentres personas. Mirá, hay algo que pasa en el vida, que nosotros ni cuenta nos damos, porque no lo hicimos con ese objetivo. Dice, estábamos hablando con una chica, sí, te queremos escuchar, le dijimos, nada más. Ella empezó a contarnos, y viví esto. ¿Sabes cuál era el problema? Ella era lesbiana, y sabía en su conciencia que estaba mal, que no aprobaba a Dios eso, como el homosexualismo, que no lo aprobaba. Claro que Dios ama a los homosexuales, yo los amo también, pero no estoy de acuerdo con su pecado, porque no está bien, hay que ayudarlos a que puedan abandonar. Pero cuando empezamos a hablar con ella, ¿sabes qué nos dijo? Dijo, claro, yo fui abusada cuando era chica y empecé a tenerle odio a los hombres. Y claro, empezamos a escucharla y de repente ella dice, ay, no sé por qué le estoy contando esto a ustedes. Pero una de las cosas importantes en la iglesia es que te escuchen. Pero yo tengo que revelar mi dolor para poder sanar la herida. Es como que voy a un médico, ¿viste? Y voy al médico y yo al médico le digo, me duele acá. El médico, ¿sabe qué hace? Me da algo para acá. Porque si yo no le digo, me duele acá, me va a dar cualquier cosa. Entonces es importante que puedas entender que la herida sana cuando recuerdo y no duele, pero tengo que revelar el dolor. El Salmo dice, cuando cayó envejecieron mis huesos. ¿Sabes qué? ¿Por qué empleamos toda nuestra energía en guardar resentimientos, rencores, culpas, angustias? Es porque no revelamos el dolor, lo guardamos, lo queremos llevar nosotros. Algunos dicen, escucha bien, lo ignoro y me olvidaré de eso. Y punto. Algunos tratan de huir. Pero la realidad es que si no me dejo ayudar revelando mi dolor, jamás voy a poder sacarlo. Decirle a Dios lo que nos pasa. Dice Job 18:4. Dice, te haces daño a vos mismo cuando guardás amargura. Alguien dijo esto, escuchá, guardar amargura en el corazón por algo que me pasó, dijo, es tomar veneno, yo que espero que le haga mal al otro. Imposible. Cuando yo tengo amargura, el veneno lo estoy tomando yo y no le hace mal al otro, me hace mal a mí. Por eso es importante revelar el dolor, para poder ser sanado. Pero la segunda verdad, no solamente revelar el dolor, sino lo que puedo ver también es el resentimiento, tengo que dejarlo ir. Bueno, si se puede, claro, acá dice Pablo, olvidando, dejarlo ir, que quede atrás. Si quiero sanar, no puedo clamar por venganza. El vengarnos no va a resolver ningún problema. Alguien podría decir, no merece ser perdonado. Lo que me hicieron, lo que me hizo esa persona, no merece ser perdonado. Yo me acuerdo cuando, algunos conocen ustedes a Alfredo Gordillo, esa semana que asesinaron al hijo, que otro joven le pegó una puñalada, yo tuve una gira con él. Fue terrible para mí esa gira. Porque él manejaba la computadora y yo hablaba, claro, pero cada vez que yo hablaba, él pensaba en su hijo. Estaba en la computadora ahí quebrado, llorando. Y yo decía, Alfred, ¿por qué no te quedás con Graciela? No, yo quiero hacer como esta semana en el ministerio, vamos a hacerlo juntos, Fer. Pero para mí fue terrible verlo así. Pero el día que estuvo en el juicio,
vos que mataste a mi hijo, que yo te perdono. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me perdonó a mí. Él no clamó por vergüenza. ¿Sabes por qué? Cuando vos pensás, decís, no mereces ser perdonado, es un pensamiento erróneo. Porque vos y yo tampoco merecemos ser perdonados por Dios. Sin embargo, Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Ahora, no sé qué pasaría si yo tuviera a mi hija en el lugar de Alfredo, sería difícil, pero entiendo que igual tengo que perdonar, porque me hago un daño a mí mismo si no. Y ¿sabes qué me encanta? Porque Jesús, aún a aquellos que le hacían mal, le hacían daño, le escupieron, le decían crucifícale, de ahí mismo de la cruz dice, perdónalos. Estaba perdonando a sus agresores. Aquellos que lo maltrataron y se burlaron de él, fueron injustos con Jesús. Podría haber hecho así, pero no utilizó eso. Porque él pensó, no solamente en vos y en mí, aún en ellos, que les estaba dando la oportunidad. ¿Porque qué digo esto? Porque aún un centurión romano, un soldado romano termina creyendo en Cristo. Y el Señor lo termina perdonando. El resentimiento. Lo primero tenemos que revelar el dolor. Lo segundo, el resentimiento, dejarlo ir. Dejar ir el resentimiento. La revista Time, que es una revista muy conocida en Estados Unidos, sacó un artículo que decía: dejar ir el resentimiento puede ser beneficioso para la salud. Cuando uno vive resentido en la vida, amargado por cosas que ha vivido, ¿sabes qué va haciendo? Se va apagando por dentro, se va muriendo, se va envejeciendo, termina viviendo una agonía, querido. Por eso es importante dejarlo ir. La Biblia dice, no pagues mal por mal. Sacar el resentimiento. A veces tenés que llorar, tenés que hacerlo. La razón por la que guardamos resentimiento es que pensamos que los que nos hicieron daño van a ganar. Claro, ¿sabés qué pensás? Que aquel que te hizo daño, cuando vos lo perdonás, gana el otro. No gana, él va a tener la consecuencia por su pecado. Pero dejarlo eso en la mano de Dios, vos encargate de tu corazón, de sanar tu herida. ¿Y cómo lo sanás? Bueno, revelando el dolor, pero el resentimiento dejarlo ir. Es una decisión. Así como una decisión es dejar la adicción, así como una decisión es una decisión dejar el pecado, también es una decisión dejar el resentimiento. Es una decisión. Porque a veces, ¿sabes cuál es? Muchas veces decimos, bueno, yo me drogo por lo que viví, pero si dejas la droga es porque estás tomando una decisión de cortar con eso. Bueno, lo mismo con el resentimiento. Es igual, dejarlo ir. Ninguna amargura. ¿Sabes qué? Mirá, no ganan los otros. O pensamos que cuando dejamos el resentimiento ir le estamos dando la razón a la otra persona. ¡No! Jesús fue herido en todos los sentidos: golpes, rechazo, odio, humillación, traición. Pedro lo negó y clamó por perdón. El rencor envenena. No solamente, escuchá bien, para los que somos padres, madres, el rencor no solamente te envenena a vos, envenena a tus hijos. Lo dice Hebreos. No sea que alguna raíz, salga una raíz de amargura y dice, y muchos sean contaminados. Envenena. Ahora quiero decirte algo, todos luchamos con eso, con rencores, con amarguras, con odio, por relaciones, que me hicieron esto, me miraron mal, no solamente el abuso o lo que hayas vivido en la vida. Todos luchamos con esto. Pero lo último, mirá, no solamente revelar el dolor, el resentimiento, dejarlo ir, sino que tenemos que reemplazar la palabra de Dios por los recuerdos. Cuando vengan esos recuerdos de amargura, reemplazarlo con la palabra de Dios. Escucha, el cerebro guarda muchísimas cosas en nuestra mente, ¿no? Ahí en nuestra mente van siendo grabadas, algunas tatuadas, que quedan, que parece que no salen más. Todo lo que nuestros sentidos probaron, la vista, el olfato, el oído, nuestro cerebro va grabando. El cerebro, escucha bien, no distingue la información. El cerebro no se da cuenta muchas veces
lo que está bien y está mal. Por eso debemos reemplazarlo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí distingue y te va a mostrar lo que está bien y lo que está mal. Y ahí vas a poder tomar el camino correcto. ¿Sabes qué? La información que da nuestro cerebro es defectuosa. Ahora, si nuestra información que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón es defectuosa, toda nuestra vida va a ser una derrota. Nunca vamos a poder llegar a la meta. Nunca vamos a poder llegar al final. Vamos a tener una mente derrotista. Vamos a construir una vida de fracasos y ya no podremos ser útiles con nuestro pasado. A mí me encanta como José termina su vida. A José le hicieron de todo. Del pozo a la prisión, de la prisión al palacio. Claro, pero antes del palacio fue la prisión y el pozo. José en el palacio, qué lindo, ¿no? El palacio está buenísimo. Pero el pozo y la prisión, ahí no nos gusta tanto. Claro, pero él termina su historia diciendo, los perdona a los hermanos que le hicieron daño. Deja ir el resentimiento. Revela lo que le estaba pasando. Le dice, ustedes hicieron mal contra mí, lo revela, el resentimiento lo deja ir y reemplaza la palabra de Dios por su propio recuerdo, porque dice, ustedes planearon el mal, pero Dios tenía otro propósito, traerme a este lugar para que no se mueran de hambre, y le termina dando de comer a ellos. Es maravillosa la palabra de Dios. Por eso cuando te dije que la palabra de Dios es perfecta, porque tiene respuesta para todo. Para todo. Es maravillosa la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Querés llegar al final? Tenés que reconocer, pero también tenés que reaccionar. Olvidar el pasado. ¿Qué olvidaba Pablo del pasado? Olvidaba quizás problemas del pasado. Olvidar pecados del pasado. El pecado, escucha bien, me frena, no me deja avanzar. ¿Y qué es olvidar? No solamente olvidar, es quitarlo de mi vida. Dice que para poder correr la carrera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que no nos deja avanzar, nos rodea. No podemos llegar y ser ganadores. Ahora, escucha bien. Para poder llegar a la meta y ser un ganador, yo tengo que esforzarme, no es fácil. Todos sabemos de la Copa del Mundo que ganó Argentina, ¿no? Y gritaron ese día, estaban escondidos pero gritando, todos gritaron y estaban contentos que Messi ganó la Copa del Mundo. Más que Argentina, era por Messi. Ahora, para que Messi pueda ganar la Copa del Mundo, ¿sabes qué tuvo que hacer? A los 10 años, dejó su cultura, se esforzó. Dice que los últimos 10 años, en vez de pasarlo en la concentración, en vez de pasarlo los últimos 10 años, todos sus cumpleaños, lo pasó en la concentración. Y aún en medio de frustraciones en la carrera, porque tuvo frustración y todos sabemos, quería abandonar la carrera y decir, no, ya está, esto no es para mí, esto no es para mí. Siguió corriendo hasta que llegó el premio. Y termina el apóstol Pablo diciendo, reconozco que no lo alcancé todavía, hay cosas que cambiar. Reacciono, me olvido lo que queda atrás. ¿De qué se olvidaba Pablo? ¿Ustedes saben de qué se olvidaba también? De los triunfos del pasado. Tu predicación del Evangelio de ayer ya no cuenta para hoy. Hoy tengo que servir a Dios de vuelta. Y mañana tengo que servir a Dios. Y mañana tengo que leer la Biblia. Y mañana tengo que orar. Y mañana tengo que congregarme. Y mañana yo tengo que estar en el AVE y yo tengo que estar ahí porque es mi responsabilidad. Y no tengo ganas, claro, estoy cansado, dormí 5 horas por día. No importa, yo quiero ganar esa carrera. Y escucha bien, ¿sabes lo que dijo el que fundó un montón de escuelas? De Logan del Alba. ¿Cómo se llama? William Morris. Morris. Yo no sabía, pero yo estaba en una escuela dando una charla de ellos. Y él dijo esto, escuchá esta frase, dijo así, yo voy a pasar por esta vida solo una vez. No quiero pasar desapercibido. Valga que no pasó desapercibido, todavía sigue su nombre ahí. Pero no su nombre,
Dios en él. Dios en él. ¿Sabe por qué? Porque entendió que quería llegar a ganar el premio. Termino esta mañana. Reconocimiento. No lo alcancé todavía, hay cosas que cambiar. Soy humilde, me humillo, me expongo a la palabra de Dios, me expongo a las personas de Dios para que me ayuden. Necesito ayuda de otros. Nadie nace sabiendo. Lo escuchamos el otro día. El sabio oye y aumenta el saber. El espiritual, ¿sabe qué hace? Escucha el consejo. Hay personas, escucha bien, yo escuché esto de personas. Es terrible eso. Que no se sientan a escuchar el mensaje de otros, solo predican. ¿Cómo va a cambiar esa persona? ¿Cómo va a cambiar? Yo conozco personas así. No, aquí le decían, no voy. Me siento a escuchar, no me siento a escuchar. Habla nada más. ¿A quién soy? Jesucristo. Hay un solo Jesús. Pero igual somos todos iguales. Somos todos iguales. Con distintas responsabilidades, pero somos todos iguales. Pero ¿sabés cómo termina? Dice, vamos a leerlo. Termina ahí en Filipenses capítulo 3. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Pablo estaba enfocado en la recompensa. No en la recompensa de este mundo, no en la recompensa humana, sino en la recompensa eterna. Estaba enfocado, nada lo hacía desenfocarse de eso. Mirá, un día me pasó algo. Igual Cari no lo va a escuchar, no le gusta que cuente que diga Cari. Me mató después que conté eso de la cárcel, me mató. Pero cuando Cari era muy bebé, tendría, no sé, 1 año, estábamos con mi esposa y entramos a una peluquería ahí en San Pedro y Mitre. Cuando entramos, claro, estaba el aire muy fuerte y Cari se le empezó a dar vuelta a los ojos. Le damos un susto tremendo. Ya con lo que contó que nazca Cari, que fue un milagro, queríamos resguardarla. Entonces, Analía se empezó a desesperar, yo me empecé a desesperar, me subí al auto, al Duna que tenía, y empezamos con el auto hasta el Finochet, al hospital. Ahora, si vos me preguntás, ¿te acordás el viaje de la peluquería hasta el Finocheto? No me acuerdo nada. ¿Sabes por qué? Porque estaba enfocado en llegar al hospital y que salven a mi hija. No me acuerdo nada. Es más, cuando salí de lo que ya Cari reaccionó, salí y dije, me abrieron el auto. No, yo había dejado las 4 puertas abiertas. No es que me habían abierto el auto. Ni yo me acordaba que había dejado las puertas abiertas. Porque estaba enfocado. No te desenfoques, querido. No mires para el costado. No mires para atrás. Mira para arriba. Tenemos que mirar para arriba. Porque nuestro premio viene de Él. Este premio perece. El aplauso se acaba. Yo quiero que Cristo me premie. Y escuchá bien lo que te voy a decir, En el cielo nos vamos a sorprender. Muchos que parecían que iban a recibir mucho, van a estar en un costadito avergonzado quizás. Y otros que, quizás ancianitas, que no podían hacer mucho, pero que oraban a Dios por la obra misionera, van a ser premiadas. Otros que quizás, como la viuda, que no tenía mucho, van a ser premiados. Y otros obviamente que hicieron una obra tremenda, pero que lo hicieron para Dios, con un corazón recto, enfocados en el premio, también van a recibir. Pero no tan importa el tamaño de la obra. El tribunal de Cristo no premia el tamaño de la obra. ¿Sabes por qué? Si no sería injusto el Señor. Como el Señor no es injusto para olvidar la obra de cada uno, Dios premia acorde a la realidad, a la justicia. Claro, si Dios a mí me encomendó hacer una tarea y a vos te encomendó trabajar y servir en el ministerio
de la oración en la iglesia, Dios no me va a premiar a mí más que a vos. Porque a vos te va a premiar de acuerdo a lo que te encomendó a vos. Y si vos fuiste fiel en eso que te encomendó, Dios te va a premiar. Por eso no te desenfoques. No mires a los que corren al lado. Mirá a los que corren bien. Y como dice Pablo, imítenme a mí, decía Pablo, porque yo imito a Cristo. A esos que corren bien, imítalos. Acercate, escuchalos, pedirles consejos, que te ayuden. Gracias por estos días. Agradezco al Señor muchísimo por lo que Él ha hablado a nuestro corazón. Y bueno, deseo que Dios les bendiga un montón, que puedan multiplicarse. Pienso que cuando Dios te salva, te quiere proyectar. ¿Y cómo te proyecta? Trayendo a uno nuevo para acá. El domingo, si fuiste influenciado por el Señor, el domingo en la iglesia no puede faltar. El domingo que viene. Así como estás hoy acá, tienes que estar el domingo en la iglesia. Pero no vayas solo. Invita a alguien. Y no te quedes con esa, pero si lo invito se van a burlar. A mí, cuando yo me convertí, se me arrodillaban y me hacían así: Curita, sálveme. Después, años después, venían a decirme: ayúdame porque me estoy muriendo por las drogas. Entonces no te preocupes por la burla. Voy a invitarlos igual. Y no pienses, no, pero si lo invito, no. Ese necesita más de lo que vos te imaginás. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo y bueno, que Dios les siga usando a todos ustedes.